Se está distribuyendo la cartilla moral, cuyo autor es Alfonso Reyes, un gran escritor mexicano, hijo de un general porfirista que se llama Bernardo Reyes, que en un momento se le quiso levantar a Victoriano Huerta, ¿no? Y le fue en feria, ¿no? Pues lo mataron enfrente del Zócalo. ¿Sí? Porque le dijeron, no se lance, yo me lanzo, ahí va su caballo y pum, se lo echaron. Bueno, pero Bernardo Reyes escribe este documento ahí por los 30, ¿no, Venus? 44 es el documento. ¿Lo escribió en Madrid o lo escribió aquí en México? No, lo escribió aquí en México. Sí. Bueno, y ahora el gobierno de López Obrador recoge este documento y lo presenta, lo distribuye, pero hay que aclararlo, está adaptado. O sea, está como que recortado. A ver, platícanos. Sí, yo lo que me pregunto es si la promoción y difusión y distribución de ejemplares de cartilla moral de Alfonso Reyes es violatoria de alguna norma jurídica o si está atentando el gobierno con el Estado laico, como se ha dicho. O sea, pero esto no es religioso tampoco. No tiene. ¿Desde cuándo la palabra moral es sinónimo de religión? Y ahí está la confusión, porque yo he escuchado a mucha gente, y he visto en Twitter a gente que se supone que son intelectuales o periodistas serios que sabrían distinguir entre religión y moral, que no lo saben, diciendo que se está atentando contra el Estado laico y que el presidente está violando la ley. Y a mí me parece que no. Nos puede gustar o no el contenido de cartilla moral. Es un compendio, es un opúsculo, ese es el término correcto. Es un resumen de filosofía moral. Y la filosofía moral entendida como una disciplina filosófica, nada que ver con la religión. ¿Que tiene que ver con el buen comportamiento de un ser humano? Sí, tiene que ver, ¿no? Técnicamente la moral es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar el bien. Tal vez debería haber sido la cartilla ética para que nadie se enojara, ¿no? Sí, porque como en México la clase de moral en las escuelas privadas era la clase de religión que siempre te la daba un barco. Es que uno... Por ejemplo, en mi caso era el cura más barco y nadie le hacía caso. Pero tal vez la palabra en México, como tú lo dices, se confunde con religión y no es. Cuando uno oye, cuando mucha gente oye tú moral... puedes ser un ateo inmoral, un ateo moral. Sí, claro. Cuando una persona escucha, una persona... Eres una atea moral. Escuchan la palabra moral, Exacto. Se imaginan a las escuelas católicas de la era de Franco, ¿no? Una cosa así. Sí, ya más o menos. Y la verdad es que no. Y también se ha dicho que el texto se funda en el cristianismo y que por tal motivo estaría poniendo sobre la mesa la cuestión religiosa, pero no, y todo por una pregunta. Sí. La civilización occidental Parte está basada en el cristianismo. Por supuesto. Le guste o no a la gente. Exacto. Y ni modo que se basara en el Islam. No, pues claro. El cristianismo es la base cultural, jurídica. Del mundo occidental. Del mundo occidental. Me adivinaste el pensamiento, justo eso iba a decir. Es que yo me estoy viendo telépata. Dice, la moral de los pueblos Ya civilizados... te lo estás pensando, Tere, cuidado. Así dice el texto. Dice, la moral de los pueblos civilizados está toda contenida en el cristianismo. Entonces mucha gente descontextualizando Alfonso Reyes era un creyente. Sí, pero también era se puede decir que también era un libre pensador. Era un hombre muy culto. Era un hombre muy culto, pero era un cristiano, era un católico devoto, no era un libre pensador. Acuérdate que libre pensador es la palabra que se usa para los ateos. Sí, no. Así se definía mi abuelo, mis abuelos eran libres pensadores. Sin embargo, es posible una filosofía... Es que mira, hay dos clases de filosofía moral. Una que se basa en tradiciones religiosas, como podría ser una filosofía moral cristiana, pero también hay filosofías morales que no se basan en ninguna religión. Es que el mundo occidental, a fuerzas, mi querido Venus, se va a basar en el cristianismo. Sí, por supuesto. Hasta nuestras leyes están civiles basadas en el bien y el mal, todos empezaron con los 10 mandamientos y todo lo que ellos. Es más, hasta había pecados que eran ley. Claro. Es más, sí, claro. Y el ateísmo es un ateísmo, pero en contra del cristianismo. Pero retoman muchas el ateísmo es totalmente no creer en nada. A ver, Bernardino, ¿y el derecho romano también está basado en los católicos? En aspectos morales, en sentido. No, pero en los católicos... A ver, usa el término correcto, cristianismo. En el cristianismo. No, yo creo que es importante... Pero el cristianismo tomó el derecho romano y lo adaptó muy bien. Al revés, ¿verdad? Todo el derecho romano se generó antes
del advenimiento del cristianismo. Mucho del derecho romano el corpus posterior- juris es posterior posterior y ya al que está advenimiento del cristianizado cristianismo. el imperio Exacto. Por romano. eso, pero Aquí- fue aquí- primero. A ver, sigamos, Pero- con la cartilla, a ver, porque Sí, Tere, ya sé para Déjenme dónde completar quiere, este la punto. conozco, Mosco. Uno, Me canso ganso. uno pensaría que una filosofía Oye, moral... suena bien, ¿eh? Me canso Me ganso, canso que ganso. te conozco, Mosco. Yo te dije a ti. es una buena frase para te una conferencia de prensa. Te conozco, Mosco, Te es conozco. una aportación mía, Sí, reconócelo. eso es cierto. Eso sí. Eso sí. Déjenme redondear este punto. Una frase. A veces la gente supone que una filosofía moral basada en cristiana tendría que decir una cosa diferente a una filosofía moral no cristiana. Y no es cierto. O sea, muchas veces son coincidentes. Por ejemplo, el cristianismo dice la regla de oro, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo y no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero también las filosofías morales, digamos, libres de religión, llegan a esos puntos. Por ejemplo, La moral es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Oye, déjenme Punto. leer un Pero no parrafito podemos de la quitar que no carta. haya una fuerte influencia del cristianismo. Por lo menos en Occidente. Pero, En pero déjenme leer nada más Occidente. un parrafito y Porque quiero el Islam preguntar, tiene su hacer una moral. pregunta A de ver, lo que sí. dice, cuerpo y alma, la voluntad moral trabaja para humanizar más y más al hombre, levantándolo sobre la bestia como un escultor que tallando el bloque de piedra. Bueno, O sea, es que se digo, escribió, estamos oye, hablando de Reyes, filosofía. Reyes que nos escribió hace Sí, 70 años, Sí, digo. pero por eso, la realidad Por eso, es de pues, los lo años hubieran 40 y la publicado reforma de en los los 2000. 70. Sí, suena muy cursi, Oye, a la del muy 2019. hipercursi. que Es otro punto que iba a decir. muy Porque alguien importante. diría el alma no existe, pero cuando a veces cuando un libre pensador, un ateo se refiere al alma, está hablando del espíritu que Está tiene un hablando del ser espíritu, humano, pero no son no un sobre la alma bestia, inmortal, ¿no? Sobre la bestia, sino, dice, sino ¿no? que es su El espíritu, que espíritu, lo hace claro. humano, Fíjate, a esas- diferencia de Alfonsita. de Alfonsita, sí. Perdóname, Alfonsita es una persona no humana. Tiene alma. Técnicamente Y tiene alma. Sí, claro. Oye, ese es Bueno, otro eso punto. nadie tiene, que pero no también han importa. dicho que el texto es misógino porque se refiere a el Al hombre, sí. Oye, pero es que está... Pero No, Se escribe ese- en Pero el mira, lugar eso lo social de dice, producción, él lo dice la gente así lo como Tere define. Vale, que dice, debe decir el hombre y la mujer, el hombre y la mujer. Bueno, Está bien. no, yo diría Es el evidente ser que se- humano. Quiero decir que Yo ese diría que que puso esa de persona- moda esto se llama Vicente Fox. No nos Perdóname, hagamos. Eduardo, es una su mujer. tendencia mundial. Lo que pasa es que el no te machismo de enojes. los hombres Calma. no, No, pero les no. permite hablar como se debe de hablar. Es que es se habla anticuado. del ser humano, no De la del persona. hombre ni de A la ver, pero hay mujer. un De la lugar persona, social de la de persona como producción tal. que tiene un tiempo específico. En el momento en que Reyes escribió, Claro. así Claro. se hablaba. Oye, pero Y- no y es punto. una adaptación El que texto- hizo el señor Martínez. Es Pues el que el señor dicen que Martínez adaptó no eso. cacha mucho, Oye, pues, pues yo pero- como pero A el ver, ya, autor- síguele, Venus, Bueno. síguele, porque ya No hay que sabes. decir Entonces, yo digo que no Ya se sabes. puede acusar de misógino el texto. Se usa en términos genéricos, sí está anticuado, lo acepto, es un texto viejo. Pues claro. A ver, dice, ¿por Es qué que no le ponen Tere la mujer? mañana va a agarrar el Quijote y lo va a publicar moderno. Está bien, Tere. Oye, fíjate, Eduardo, Tere, El Quijote. ojalá que... Eso no habrá señera, ¿no? Que lo haga moderno. Y tú vas a agarrar el Kama Sutra y lo vas a hacer moderno. Ojalá que en todos los mítines del presidente... Puede Ojalá que ser en todos una los gran mítines idea. del presidente se obsequiaran ejemplares de obras de la literatura mexicana. Pues Eso sería como, buenísimo. como en tiempos de este... Como en tiempos de Tere Vale. Cuando No, Tere no, Vale no, se- oye, nada más mira, les voy a decir una la cosa. gente se olvida que Tere estuvo a cargo de un proyecto bien importante durante el gobierno de Miguel de la Madrid, donde se encargaba de que muchas obras, no solamente de la literatura mexicana, de la literatura universal, se vendieran a precios sumamente bajos. ¿O me equivoco? Así es, Bien, para que veas Eduardo. que no se me olviden las cosas. Y, bueno, desde el punto de vista, deja tú de la cuestión moral. César, lo que es del César. Es una lección de prosa, porque Reyes Sí, escribía tenía prosa maravillosamente perfecta. bien. Perdóname, a la Dentro de Césara, su- lo que es de la Césara. Hay que ser correcto, tú sabes. Lo que Sí, dijo claro. Borges de Reyes es impresionante. Borges en una conferencia dijo, Alfonso Reyes es el mejor prosista Sí, de la como lengua prosa es muy española buena. en cualquier época. O sea, qué gusto que el mayor número de mexicanos pudiera leer Además, a este Tere se le va a quitar librito, ignorante porque el presidente ya dijo sería una que va a lección de mandar prosa para 8.500.000 ellos, ¿no? ejemplares a los adultos mayores. Ah, mira, nos va a Te va a mandar, llegar. Eduardo. No, yo ya tengo, yo tengo una copia.
Ah, qué bueno, a mí me la mandaron Yo tengo las digital obras también. completas. Digital, pues está bien. Tú eres De moderna, Alfonso Reyes, moderna. ¿verdad? Oigan, Del pero fondo. te la mandó Alfonso Reyes, está Sí, muerto. fíjate, no, pues yo somos de la época de viejos amigos. No, era un gran No, escritor. era hay un que súper decirlo. escritor. Sí, como escritor claro. Que para bueno. nosotros puede resultar arcaico, porque tú lo que tú leíste es muy, podríamos decir, muy florido. Sí, Sí, claro, muy por barroco. supuesto, No, sí. es muy barroco. Sí, es que La los tiempos bestia. son Y unos... los estilos hoy- literarios van cambiando también. claro, de acuerdo a la sí, época. Estamos actualmente. acostumbrados a otra cosa actualmente. Yo- Así yo- nos suena así como Pero demasiado el florido. chiste es apreciar una obra literaria, porque esta lo es, Sin duda, sin duda. pensando siempre en la época en que se escribió. Sí, es un lugar Por social ejemplo, de Lope de producción, Vega es un punto. barroco español y es un deleite seguirlo leyendo con todo su barroquismo. Nada más voy a ¿no? decir Ojalá algo que se rápido. sigan Ya no hay nada distribuyendo rápido. Adiós. este tipo de obras. Yo no por parte quiero del que me gobierno. den consejos de cómo ser. Pero a mí sí, tampoco tú me ya gusta sabes que me lean todo. la cartilla. A ver, para concluir, se te acabó el tiempo, Venus. Mensaje, regresamos.